Muchas gracias. Estamos aquí en la Silla Rota. Seguimos conversando con el consejero electoral del INE, Marco Baños, responsable del procedimiento para renovar todos los órganos locales electorales en las elecciones del próximo año. Comentábamos el caso particular del DF, donde es fama pública que un grupo del PRD, particularmente identificado con el señor Bejarano, colocó a la mayor parte de los consejeros en el órgano local. ¿Qué margen hay para que sean del PRD o sean de otros partidos, haya una especie de manipulación en la integración de estos consejos? Mira, hay un detalle que es importante, Roberto, en este proceso de selección. Hay dos etapas que son las del examen de conocimientos y la del ensayo, que mide las habilidades gerenciales y los conocimientos específicos de los aspirantes. En medio de esas dos etapas y de la etapa de las entrevistas, nosotros tenemos que hacer una valoración de la trayectoria profesional de cada uno de los aspirantes a los cargos de consejeros electorales. Tendremos que colocar en una balanza esa trayectoria profesional ponderada, analizada, revisada y evidentemente toda la información pública disponible que haya respecto de, del desempeño de cada uno de estos aspirantes. Ahí es como nosotros pretendemos tomar las mejores decisiones para el proceso de la designación durante la etapa de las entrevistas. Pero yo asumo que a veces estos órganos, o a veces la política en general, es producto, digamos, de acuerdos y de equilibrios. Ahí sí me imagino a gobernadores u otro tipo de personajes diciéndole, oye, no me patees el avispero, porque así íbamos marchando más o menos bien. ¿Ha empezado a haber ese tipo de voces? No, hasta el momento no. Pero yo supongo que en la medida que avancemos a la etapa de ensayo y luego a la etapa de entrevista, que son las decisorias, entonces pudiera llegarse a presentar una situación de esa naturaleza. Si llegara a presentarse ese escenario, reitero lo que mencioné hace unos minutos. Si un actor político destacado, sea un senador, un diputado, un gobernador, un presidente de un partido, habla en favor de un aspirante, prácticamente lo está anulando, porque eso no será un buen síntoma para garantizar la imparcialidad con la que se tiene que conducir ese funcionario en su desempeño como consejero electoral. No sería para los consejeros un buen referente esa parte y creo que en esa circunstancia todos los consejeros del INE hemos establecido un mecanismo donde todos por igual, los 11, vamos a participar en el procedimiento de las entrevistas y vamos a tomar decisiones absolutamente horizontales. Esta designación no va a ser responsabilidad de la comisión de vinculación que yo presido, ni de los 4 consejeros que la integramos, sino de los 11 consejeros en igualdad de condiciones que formamos parte del Consejo General del Instituto. En el DF pasó una cosa muy similar y creo que ha ocurrido en otros estados. Los integrantes del órgano local electoral se autoasignaron un bono de retiro ante la eventualidad de no ser renovado, digamos, su encargo. Ha quedado un poco en la bruma si ese bono quedó firme, si va a ser revertido. De toda suerte le va a tocar, me da la impresión, a la nueva generación, es una pregunta, afrontar el pago o no de ese bono. Mira, nosotros creemos que en materia de recursos públicos debe haber absoluta transparencia en el manejo de los mismos y debe de haber un criterio de una ética pública impecable en el manejo de ese dinero. Los consejeros electorales tradicionalmente en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral jamás hemos sido partícipes ni de bonos ni de compensaciones que estén contrarias a la legislación. Nunca ha habido, si tú revisas con detalle la conclusión de los periodos de los consejeros del Instituto Federal Electoral y lo que va a ser ahora la lógica del Instituto Nacional Electoral, un cobro indebido de ese tipo de prestaciones. Incluso voy a señalar un ejemplo. La ley vigente establece que en etapa de proceso electoral todo el personal del instituto, por las cargas de trabajo tan excesivas que se tienen derecho a un bono extraordinario. Ese bono extraordinario no lo cobran los consejeros. No lo cobran los consejeros electorales, no lo cobraron y no lo van a cobrar ahora. Por tanto, en el ámbito federal. En el ámbito federal. Por tanto, en el ámbito de las entidades federativas, nosotros tenemos que encontrar una mecánica de funcionamiento homogéneo que esté sustentada también en este tipo de principios, en este tipo de valores. Si bien es responsabilidad de los consejeros electorales locales la administración de los recursos que tengan para el funcionamiento de sus organismos, y si bien la Constitución y la legislación dice que tienen autonomía para su funcionamiento, la parte de los recursos tendrá que tener un especial cuidado y creo que los consejeros a nivel nacional tendremos que ser cuidadosos en ir impulsando ciertas medidas que se asimilen en el funcionamiento de estas organizaciones. Puede sobrar preguntarle si está usted de acuerdo o no con este bono, pero se lo pregunto. ¿Este bono debería pagarse o no?
En mi opinión, no debe pagarse un bono extraordinario a ningún servidor público que se dedique a las cuestiones electorales. Evidentemente hay que revisar los marcos normativos específicos, pero en lo particular, por la experiencia que yo tengo, particularmente en los órganos electorales, es muy delicado ante la opinión pública que algún servidor público se haga acreedor a una prestación de esta naturaleza, porque siempre es muy mal vista y me parece que ahí debe haber mucho cuidado en la forma en que se hacen estas decisiones. Explíquenos, estamos con un par de minutos apenas ya, pero ¿qué pasa con los tribunales electorales en cada entidad? En cada entidad federativa será la Cámara de Senadores la que designe a los magistrados de los tribunales electorales. Va a haber un procedimiento similar a lo que se hace para los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un proceso de selección cuya responsabilidad será finalmente de la Cámara de Senadores. Ellos designarán y se renovarán en los mismos términos que a los consejeros electorales, más o menos en los mismos tiempos, porque son órganos jurisdiccionales que van a entrar también en funciones para el proceso del 2015. Así que la Cámara de Senadores ya está trabajando con relación a este tema. La legislación de procedimientos e instituciones electorales federales le ha asignado a la Cámara de Senadores esa responsabilidad. Esto es un cambio mayor de tal suerte que en cada uno de los estados donde va a haber elecciones locales tendrán una totalidad de autoridades nuevas. Es correcto, una nueva imagen, una nueva esquema de funcionamiento, nuevas reglas muy novedosas. Creo que en algún otro momento deberíamos de tratar un poco estos cambios que sí tienen modificaciones sustanciales en la lógica de funcionamiento del sistema electoral mexicano, pero empecemos por la fachada, por la cara, por la actitud de los funcionarios que van a estar en cada una de estas entidades haciendo las funciones de consejero. Si un ciudadano en cualquiera de los estados donde va a haber comicios el próximo año está interesado en conocer a los personajes, ¿cuál debe ser su proceder, digamos? ¿Dónde consultar las fichas de vida, todos los procedimientos que están siguiendo? Bueno, ahorita de entrada de los aspirantes, que abran la página del Instituto Nacional Electoral, ahí están los nombres y está una síntesis curricular de cada uno de ellos. Una vez que se haga la designación específica de los consejeros, en las propias páginas de los organismos electorales locales estará toda la información curricular de los mismos, pero creo que es derecho de cualquier ciudadano apersonarse incluso en las oficinas de los institutos para saber concretamente quiénes son sus consejeros electorales. Misma circunstancia a nivel nacional. Aquí si una persona viene y dice, a ver, ¿usted de dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Qué experiencia profesional tiene? ¿Cuánto gana? ¿Qué equipo de trabajo tiene? Tiene todo el derecho de poder pedir esa información. Hay mecanismos que están suficientemente acreditados para que esto ocurra y tengan esa información. Yo soy partidario de que debe haber una amplísima información hacia los ciudadanos respecto de quiénes son los consejeros electorales, cómo funcionan y de qué recursos disponen para hacerlo. Así es, muy bien. Consejero Marco Áñez, le aprecio mucho su presencia en la Silla Rota. Muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.